días, gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar sobre el Helicobacter pylori, básicamente las pruebas diagnósticas y el tratamiento. Como modo de generalidades, esta es una bacteria que es gram negativo, es espiral, se adapta a un ambiente ácido, es la infección crónica más común en humanos a nivel mundial y es la infección crónica que está asociada a adenocarcinoma gástrico. Es la principal causa asociada de cáncer asociado a infecciones, es un carcinógeno del grupo 1 y esto se debe a que hay una asociación causal directa con el cáncer gástrico. Todas las personas que no lo eliminan van a desarrollar una gastritis crónica. Generalmente se adquiere en la edad en niños y si estos no logran eliminarlo van a desarrollar así una infección crónica. La transmisión se da oral fecal, también hay una transmisión intrafamiliar de persona a persona, transmisión vertical y horizontal. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hacinamiento, mala higiene, aguas contaminadas y hay una disminución en los países que tienen un mejor saneamiento. La prevalencia a nivel mundial es alrededor de un 50% en los países que están desarrollados, por ejemplo en Estados Unidos ha disminuido la prevalencia a un 40%, pero en nuestros países en vía de desarrollo la prevalencia va de un 70 a un 80% en la población. Y acá vemos un mapa donde se muestra la prevalencia en las diferentes regiones a nivel mundial. Esto es como modo de patogenia, cómo se da la citotoxicidad asociada a antígeno A, luego lo que es el daño a nivel del epitelio y comienza a haber la formación de úlceras por el daño a nivel de las células epiteliales. ¿Cuáles son las secuelas que puede generar una infección por Helicobacter pylori? Bueno, estos pacientes van a desarrollar enfermedad ulceropéctica, van a desarrollar síntomas dispépticos que ya han mencionado anteriormente, pueden desarrollar anemia por deficiencia de hierro, linfoma mal y el adenocarcinoma gástrico, que es la consecuencia más temida. Pero no solamente afecta al estómago, ya hay diferentes órganos que están asociados con la enfermedad relacionada como el Helicobacter pylori, desde reacciones alérgicas, afecta también a nivel del sistema sanguíneo, a nivel del sistema cardiovascular. ¿En qué paciente nosotros vamos a hacer una prueba de Helicobacter pylori? En aquellos pacientes que tienen una enfermedad ulceropéctica que no ha sido estudiado previamente, aquellos pacientes que tienen síntomas dispépticos, que no tienen signos de alarma, porque los pacientes que tienen signos de alarma con dispepsia, y hablamos de signos de alarma, pérdida de peso, anemia, sangrado, vómitos, estos pacientes tienen que ir directo a una endoscopía, pero los que no tienen signos de alarma se le hacen la prueba del Helicobacter. Aquellos pacientes que pueden ser asintomáticos, pero tienen un familiar de primer grado con cáncer, se le tiene que hacer la prueba. Los pacientes con anemia por deficiencia de hierro, aquellos pacientes que tienen púrpura trombocitopénica idiopático, aquellos pacientes que tienen uso crónico de aspirina, también de los AINES que usan crónico, también es importante hacer el estudio. Ese paciente que ya ha sido intervenido por un cáncer gástrico, hay que hacerles pruebas de Helicobacter, o aquel paciente que se le hizo una gastrectomía o una resección temprana, hay que buscar el Helicobacter pylori a estos pacientes. Esto tiene que ser una sola decisión. No podemos mandar una prueba de Helicobacter pylori y no pensar en dar un tratamiento si el paciente sale positivo. Si tomamos la decisión de hacer el diagnóstico, inmediatamente hay que tratar de salir positivo. Hay diferentes tipos de métodos para el diagnóstico. Tenemos las pruebas invasivas o no invasivas. Dentro de las no invasivas
pues tenemos las pruebas de aliento con urea marcado, los antígenos en S, la serología, que es menos útil para infecciones activas, porque esto lo que nos habla es la memoria inmunológica. Los métodos invasivos, las endoscopías con biopsia, el test rápido de ureasa, también podemos hacer ahora cultivos y PCR en los centros especializados. Acá tenemos un resumen de las pruebas invasivas y las no invasivas. Las pruebas invasivas como una endoscopía no solamente nos hacen el diagnóstico, sino que también podemos estratificar el tipo de gastritis que tiene el paciente, buscar si este paciente tiene gastritis atrófica, una gastritis crónica superficial, o si ya tenemos metaplasia o displasia. ¿A quiénes le hacemos la no invasiva? Bueno, pacientes con síntomas dispépticos sin signos de alarma, como lo mencionamos. Podemos utilizar la prueba de urea y el método apropiado en riesgo bajo o intermedio de cáncer gástrico. Bueno, esto ya lo hablamos. Mayores de 45 años con síntomas dispépticos hay que hacerle endoscopía. Y la endoscopía es para hacer una prevención primaria y secundaria de un adenocarcinoma. La gastritis crónica relacionada a la infección es el factor de riesgo dominante hasta un 75, 85, 89% para un adenocarcinoma gástrico y es el principal cáncer asociado a una infección. Vamos a avanzar aquí un poquito. Estos son los mecanismos celulares del cáncer gástrico inducidos por Helicobacter. Hay un estrés oxidativo, daño en el DNA, una respuesta inflamatoria, hay muerte celular y otros mecanismos que aquí lo estamos mencionando. Y esto lo que nos es la cascada que desencadena un Helicobacter pylori. Primero tenemos una mucosa normal, luego viene una gastritis crónica superficial, luego van a desarrollar una gastritis atrófica con o sin metaplasia, luego la displasia y lo final que es la parte del adenocarcinoma. Van a depender de muchos factores, ¿verdad? Van a ser factores de tipo genético, por ejemplo, hay también socioculturales. Por ejemplo, estos pacientes que emigran a Estados Unidos, su prevalencia del Helicobacter pylori sigue siendo la misma de su país de origen. No adquieren la prevalencia de los Estados Unidos, se han hecho pruebas en hispano, en pacientes de raza negra y muestran la misma prevalencia que su país de origen, no en el lugar donde están en el momento. O sea que no es solamente el ambiente, sino también viene la virulencia genética del huésped, ambientales, el estilo de vida y demás. Esto es lo que nosotros vamos a encontrar en una endoscopía. En un paciente con el Helicobacter vamos a encontrar las úlceras, podemos encontrar un linfoma, una neoplasia gástrica, pero también otros hallazgos que nos puede sugerir que el paciente tiene una enfermedad por Helicobacter, ya sea que tengan erosiones, la nodularidad de la mucosa, hemorragia submucosa a nivel del fundus y cuerpo. Y estas son algunas imágenes de pacientes con Helicobacter pylori a nivel de la endoscopía. Sitios apropiados para la biopsia, hay diferentes estudios que demuestran que una de las principales áreas donde hay que tomar es a nivel del cuerpo y antro principalmente. Se puede incluir o no las insusuras angulares, siempre tenemos lo que es la parte de la histología, la biopsia para la detección de la bacteria y tenemos ahora también los cultivos, pero en centros más especializados para hacer entonces un antibiograma y poder ver la susceptibilidad a los antibióticos. Método de detección, es importante saber indicarle al paciente cuál es el mejor momento para realizar la prueba. Prácticamente todas las pruebas necesitan que el paciente tenga por lo menos 2 semanas sin IVP y 4 semanas sin antibióticos, porque si no podemos estar frente a un falso negativo. Y acá tenemos la sensibilidad y la especificidad de cada prueba. Por ejemplo, la prueba rápida de ureasa se considera como una de las pruebas de mayor eficacia para hacer el diagnóstico y también para la parte de comprobar lo que es la erradicación.
Pero también tenemos causas de falsos positivos, ¿verdad? Porque eso también es importante. Y los falsos positivos pueden estar hasta en el cultivo, porque han agarrado muestra de DNA de Helicobacter pylori ya muerto y puede salir como que el paciente tiene el Helicobacter pylori. También puede haber contaminación a nivel de los cultivos o encontrar un Helicobacter que no es Helicobacter pylori. Esos serían los falsos positivos. El tratamiento, todas las guías actuales hablan que debemos hacer tratamiento basado en la resistencia local. Y aquí es donde tenemos un gran problema en nuestro país porque no tenemos patrones de resistencia ya establecidos. Podemos basarnos en los que están en América, en algunos países donde sí hacen esas tasas de resistencia, por ejemplo, Argentina, Brasil, Colombia. Pero bueno, es importante también que se debe evitar terapias que no han sido aprobadas. La resistencia primaria a claritromicina, metronidazol y levofloxacina cada vez van más en aumento. Es más, en las últimas guías del Colegio Americano, ellos prácticamente refieren no dar claritromicina si no tienen prueba de sensibilidad. La exposición personal previa a un antibiótico es importante preguntarle al paciente si ha tomado tratamiento, qué antibiótico ha recibido y no importa que no sea para un tratamiento del Helicobacter, sino para cualquier otra infección. Aquí en nuestro país tenemos altas tasas de resistencia a la claritromicina y mucho es debido al uso indiscriminado de la acitromicina, y entonces van a ir desarrollando la resistencia. La resistencia a las amoxicilina y tetraciclina son mucho más bajas. La disponibilidad de las pruebas de resistencia a los antimicrobianos por PCR son mucho más rápidos y más económicas que un cultivo y son mucho más fácil que realizar con el cultivo, ya que es difícil de cultivar. Tenemos que estar pendientes en cuáles son las segundas y terceras líneas de tratamiento. Si tenemos un fracaso con un tratamiento previo, es importante que ese paciente no se le debe repetir el tratamiento anterior ni ninguna de las líneas del tratamiento anterior para poder tener mayor eficacia. La dosis y la duración de la terapia influirán mucho en los resultados. Se sabe bien que 14 días es mejor que 7 y que 10 días. Y a los pacientes se les debe explicar cómo se tienen que tomar los medicamentos para que tengan mayor adherencia. Se les debe explicar los efectos secundarios que él puede tener. El tabaquismo tiene un efecto adverso en el éxito de la erradicación y a los pacientes se les debe promover dejar el hábito del tabaco. También hay factores que no son modificables, por ejemplo, por el polimorfismo a nivel del citocromo. Ahora, por ejemplo, los pick-ups pues no se alteran con el polimorfismo del citocromo y es una alternativa en el tratamiento. Siempre es importante comprobar la erradicación luego de dar el tratamiento. Aquí encontré este estudio donde hablan sobre la resistencia a los antibióticos, por lo menos agarré la parte de América y más o menos tenemos una idea, es la única que encontré así más cercana, de cuánto es la resistencia en Latinoamérica de claritromicina, metronidazol y levofloxacina. Entonces, ¿cuáles vamos a utilizar la primera línea de tratamiento? He agarrado dos cuadros, uno de esta guía y al final vamos a hablar lo que habla el Colegio Americano en las últimas guías de ellos. Dentro de las primeras líneas de tratamiento para erradicación, ellos ponen lo que es los inhibidores de bomba de protones con amoxicilina y claritromicina, pero en poblaciones donde el porcentaje de resistencia sea menos del 15 al 20%. También podemos tener
y el tratamiento debe ser por 14 días. Tenemos otro esquema de tratamiento que es la terapia cuádruple con metronidazol, lo que es la tetraciclina, bismuto y el inhibidores de bomba de protones, que se ha considerado como una primera línea de tratamiento, y si esta no se utilizó como primera línea de tratamiento, se puede utilizar como una segunda o hasta una tercera línea de tratamiento, porque lo que es la tasa de resistencia de metronidazol no se ve afectado en el tratamiento por la amoxicilina y la tetraciclina. Entonces, esto sería una buena alternativa. Tenemos otras como el metronidazol, la amoxicilina, el bismuto y los inhibidores de bomba de protones. Podemos utilizar también la terapia de bismuto. Esta es menos utilizada, pero hay menos datos de esta, que es la claritromicina, amoxicilina, el inhibidor de bomba y bismuto. Cuando tenemos tasas de resistencia baja de levofloxacina, se puede utilizar la levofloxacina como primera línea o segunda línea de rescate en combinación con amoxicilina e inhibidores de bomba de protones. Entonces, acá tenemos la dosis de cada medicamento y cada cuánto se tiene que dar. Hay diferentes estudios, hay algunos estudios que indican que dosis mayores de amoxicilina podemos lograr mayor erradicación del Helicobacter pylori, y en vez de dar 1 gramo cada 12 horas, se puede dar 1 gramo cada 8 horas y aumenta el porcentaje de erradicación, y también ellos estimulan que haciendo cada 6 o cada 8 horas aumentas también la tasa de erradicación. Igual, entre mejor supresión del ácido, esto es importante, mayores tasas de erradicación. Entonces hay que tratar de tener mayores inhibición del ácido. Hay algunos artículos que mencionan hasta aumentar la dosis del inhibidor de bomba de protones a 3 veces al día como parte de la terapia. Entonces, estas son las líneas de tratamiento que ellos recomiendan en aquel paciente que ha fracasado a una primera línea de tratamiento. Y mencionan siempre es a base de la resistencia, haciendo énfasis que lo que más tiene resistencia es la parte de la claritromicina y que debemos cambiarlo y utilizar terapias de rescate, las terapias cuádruples. Esta es terapia empírica que podemos utilizar. Y sigo mencionando la claritromicina porque es uno de los tratamientos que más nosotros utilizamos, pero sí es importante, ellos hablan que sí se puede utilizar, pero siempre es importante la historia del paciente si ha tenido uso previo de la misma. Entonces, la eficacia de los bloqueadores de los canales de potasio. Hay diferentes estudios que se han hecho en Estados comparando, por ejemplo, terapia con vonoprazan, en contraparte el lansoprazol en combinación con amoxicilina y claritromicina, y se ha visto que esta tiene una significancia clínica. Hubo una tasa de erradicación con el vonoprazan en 92.6%, en comparación con un lansoprazol en 75.9%. Se hizo también un estudio con tegoprazan, pero este no tuvo significancia clínica. El Colegio Americano de Gastroenterología, aquí utilizan mucho la terapia triple, pero con ribabutina. Es importante saber, primero, que en nuestros países donde tenemos altas tasas de tuberculosis, realmente no sería para nosotros como una primera línea de tratamiento, no es recomendado, por eso es importante siempre adaptarse a la verdad local, ¿verdad? Pero ellos utilizan mucho lo que es la ribabutina como terapia de elección
y también dentro de sus programas ellos recomiendan como primera línea ya el uso del vonoprazan en combinación con dosis altas de amoxicilina con altas tasas de erradicación. Y estos son los regímenes de salvamiento cuando un paciente ha tenido previamente Helicobacter y no se logró erradicar. Siguen utilizando, igual que las guías anteriores, la terapia cuádruple con bismuto o la terapia triple con rifabutina y la terapia con levofloxacina. Y aquí tenemos como un resumen de lo que podemos hacer y las dosis que podemos hacer. Como conclusiones, el Helicobacter pylori sigue siendo un desafío clínico relevante y más creo que nuestro desafío va a ser por las altas tasas de resistencia que tenemos actualmente. Estoy muy clarita que a muchos de ustedes le han llegado a su consulta pacientes que les dicen a uno, este sería mi cuarto esquema de tratamiento para el Helicobacter pylori, y les pregunto cuáles han tomado anteriormente y a veces le dan 2 veces el mismo esquema de tratamiento. El diagnóstico debe adaptarse al contexto del paciente y el tratamiento debe considerar la resistencia antibiótica local. La erradicación puede prevenir complicaciones graves como un adenocarcinoma. Siempre se debe realizar lo que es la prueba de erradicación. Gracias. Gracias por ahí,